Bueno, pues le preguntábamos a don Antauro Humala Tasso, el líder etnocacerista, ¿por qué le tienen temor? ¿Por qué no quiere que participe en las elecciones? Porque ni bien se inscribió el partido con el nombre de Antauro, han surgido ahí los detalles de que no debe participar él como candidato presidencial. Es más, están presentando un proyecto de ley para que en el Congreso se apruebe que quienes han sido sentenciados no participan en las justas electorales. ¿Qué lectura tiene usted sobre el tema, don Antauro? Bueno, efectivamente hay una ley que le han denominado por parte de la prensa Antauro, pero también esa ley, ahora que estamos viendo la situación con la libertad de Alberto Fujimori por el indulto, que también esa ley tiene doble cara, por otro lado también puede ser ley Fujimori. Entonces, me parece que el fujimorismo está deshojando margaritas respecto a una decisión final en relación a si operativizan la divulgación de esta ley. Entonces, efectivamente es una ley con nombre propio, ¿no?, contra mi persona. Nosotros también tenemos nuestros juristas, tenemos también nuestros constitucionalistas, sabremos dar respuesta. Sin embargo, estamos viendo que en el país el Poder Judicial a menudo, casi siempre, se subordina a la presión política. Eso es lo que nos preocupa. Ahora, usted ya cumplió la pena, ¿no? Estuvo 19 años en prisión y está rehabilitado, indudablemente, de acuerdo a la Constitución política del país. Exactamente. Además, ya hay el Tribunal Constitucional, que es el órgano supremo, ya dictaminó que todos los sentenciados tienen derecho a la resocialización. Por consiguiente, al recuperar su calidad de ciudadanos, obviamente ya están expeditos para retomar su vida normal. Entre esos, la opción de postular o de elegir y ser elegidos. Entonces, efectivamente, es una ley con nombre propio. Claro que sí. Ahora, mire, hoy día, por ejemplo, casi todos los diarios capitalinos le han dedicado una columna y noticias sobre usted, a propósito de que se está hablando, por ejemplo, en un escenario que hace el Instituto de Estudios Peruanos, de que si mañana fueran las elecciones, a segunda vuelta pasaría Antauro Humala y el fujimorismo. ¿Usted cree que eso sea así? Y que haya, por ejemplo, la plancha familiar, obviamente la del señor Fujimori, que también tendría derecho a participar porque él también ha sido preso y ha cumplido, está indultado. Y en todo caso esos escenarios generan indudablemente, oiga usted, no preocupación, sino despiertan interés en la población porque empieza a decir, ¿qué pasa aquí? Claro, yo creo que un escenario como el que el Instituto de Estudios Peruanos está viendo como posible, en verdad refleja la realidad nacional, la realidad de la República, en el enfrentamiento entre el nacionalismo versus el globalismo. Nada menos que el globalismo representado por un súbdito japonés. Porque este señor, acuérdense, de una vez que se fugó a su continente y renunció vía fax, postuló al Senado y ahí juramentó ante el Estado japonés ser un ciudadano leal a esa nación, que es su nación. Entonces yo la verdad no sé cómo tiene DNI este señor, pero en buena hora que postule, claro que sí, porque representa a la antipatria o al sector apatria, pro extranjero, representado en su constitución, en coacción con Vladimiro Montesinos, contra los cuales el nacionalismo se sublevó en Locumba, y también sufrí prisión por eso, fui amnistiado por el gobierno de Paniagua, y entonces, ahora, después de un largo cautiverio, volvernos a enfrentar en las urnas entre el presidente extranjero, aliado con Montesinos, contra un candidato que se sublevó contra él en ese momento y en el cual hemos pasado el mismo cautiverio de 18 años, entramos a la prisión el mismo año, hemos salido casi el mismo año de la prisión. Mire la coincidencia, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una colisión perfecta. Don Antauro, con absoluta sinceridad, ¿cómo se considera usted? ¿De izquierda radical? ¿De izquierda? ¿De derecha? De ninguna manera. ¿De centro tal vez? Mire, esa pregunta es a menudo que la hacen con respecto al etnocacerismo, al nacionalismo, y a veces ciertos críticos lo catalogan, lo clasifican como fascismo andino, y otros críticos como extrema izquierda, otros como extrema derecha, es decir, algo difícil de definir. Pero es difícil. Antauro Humala, ¿qué dice? Claro, es difícil de definir en función a criterios o a
coordenadas de derecha e izquierda, de derecha capitalista e izquierda socialista, pero si nosotros lo medimos en otras coordenadas de nacionalismo o etnonacionalismo versus globocolonialismo, ahí sí somos coherentes y nos pueden clasificar. Entonces, por supuesto, somos antiglobalistas. En el aspecto económico, abogamos por una economía proteccionista. A eso vamos, porque queremos enfrentar al globalismo no como perdedores, sino como ganadores, porque en el globalismo es muy bonito hablar de globalismo, pero en el globalismo nos olvidamos que hay dos términos, el globalizador y el globalizado. Así como en el esclavismo había el esclavo y el esclavista, el perdedor y el ganador, y nosotros estamos acá como perdedores. Por eso que el nacionalismo se enfrenta y queremos cerrar fronteras en el aspecto económico, no estrictamente, sino para nosotros es sentido común. Producto que se fabrica acá debe tener la hegemonía en el mercado nacional. Y el empresariado nacional nativo, siempre y cuando se comporte como tal, debe ser un privilegiado en un gobierno nacionalista, que se va a enfrentar a la competencia extranjera. Le vamos a dar el mercado al empresariado nativo. Entonces, obviamente nuestra propuesta recién se está haciendo conocida, porque nos han prácticamente, después de pasar 2 cautiverios y una rebelión que hasta ahora no se esclarece sus resultados porque hubo policías muertos que me los achacan a mí, pero en verdad yo sostengo que hubo un crimen de Estado y pruebas tengo. Pero justamente por eso lo metieron preso, por la muerte de esos policías. Mira, me metieron preso por varios motivos. Los epítetos, claro, ¿no? De asesino para arriba y todo eso. Claro, me metieron preso por varios motivos, pero el principal fue haberme rebelado contra un tirano. No me refiero a Fujimori y Montesinos, que ya había rebelado antes, sino en esta vez contra Toledo y su ministro de Economía, que era Cusis, que es el pastor de Andahuaylas. Entonces, obviamente, nosotros asumimos la rebelión y nuestra posición ante los tribunales fue que nos sentíamos orgullosos de ello. Y lo dije también cuando salí de la prisión. Pero rechazamos contundentemente los otros cargos, porque nosotros no victimamos a esos policías. Esos policías fueron victimados por la espalda, por fuerzas del orden, en ese momento. Y que en algún momento se sabrá la verdad, ¿no? Y en algún momento se tiene que conocer la verdad. ¿Quiénes mataron a esos policías? Miren, ya se conoce la verdad, y lo ha dicho el ministro Basombrío Iglesias, que es un antienocacerista furioso, y que fue viceministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y él, en una ceremonia pública en el cuartel del Escuadrón Verde de la policía, del cual salieron los policías victimados en Andahuaylas, este señor, en una ceremonia pública filmada por Radio Televisión Peruana, es un documento oficial, dijo que estos policías mártires habían sido asesinados vilmente por francotiradores apostados en las alturas de los cerros. Y en el plan de operaciones del general Gibbons y el general Wheeler, en las alturas de los cerros, en las alturas de los cerros estaban los francotiradores del ejército. ¿Y por qué no fue considerado eso en el Poder Judicial? Sus abogados no trabajaron adecuadamente. En verdad ha habido un complot. Por eso yo le digo, el presidente electo personifica 33 millones de peruanos. Si el nacionalismo o la Alianza Nacional del Trabajo, Antauro, es favorecido por el pueblo y logra dirigir los destinos de la nación, de la república, en ese presidente, en ese candidato, en ese caso sería yo, se personifica justamente el abuso judicial de este poder judicial, que ha tapado un crimen de Estado en complicidad con el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es decir, nosotros los nacionalistas tenemos en pellejo propio toda la carga, toda la furia, toda la ira popular contra los tres poderes, porque lo hemos sufrido en carne propia, en un largo cautiverio. Nos han acusado de un crimen que no cometimos. Yo soy el único de todos los etnocaceristas que participamos en el Andahuaylazo, que fuimos presos y fuimos enjuiciados, el único que saqué absorción negativa, o sea que no disparé, porque era el jefe, no tenía necesidad de disparar. Mi gente disparaba como Pancho Villa, pero yo no disparé en los 4 días. Sin embargo, según este Poder Judicial, de las vacas sagradas del Poder Judicial como San Martín, Villa Esté, Duverdi, yo soy el único culpable y autor material de los 6 disparos que por la espalda mataron a esos policías y que según mi ministro Basombrío fueron disparados en las alturas de los cerros, donde estaban los francotiradores
bajo el mando del general Gribovich y el general Huila. Entonces, un crimen de Estado total. Eso también va a ser parte de la campaña electoral, por supuesto que claro, sí. Y que se sepa la verdad. Ahora, el partido Antauro ya no solo es de los reservistas, porque mire, yo he visto en sus locales aquí a la gente que están microempresarios, medianos empresarios y gente que no es radical de izquierda. ¿Nos puede explicar ahora este nuevo partido Antauro? ¿A quiénes está aglutinando? ¿Es un partido de ancha base? Mire, justamente nosotros diferimos de los sectores marxistas en el planteamiento de una política, digamos, de campaña electoral. Nosotros vamos a un frente antes que enfrentar clase contra clase. Y en ese aspecto, cuando yo reivindico como etnonacionalista al empresariado nativo, yo reivindico a Tupac Amaru, porque Tupac Amaru tenía, si no me equivoco, 90 y tantas recuas de mulas claro, que hacían transporte terrestre en tiempos en que no había Panamericana Sur ni Interoceánica, desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto del Callao, pasando por toda la serranía y todo el altiplano. Era un empresario, era un equivalente a Cruz del Sur, a Ormeño. Eso poco se ha explotado. En Atahualpa, en el enfrentamiento con Pizarro, desde el punto de vista marxista, la principal contradicción era la lucha de oprimido contra opresor. Pero a mí como que no me cuadra mucho, porque Atahualpa era inca, era casi prácticamente en términos occidentales un rey. El proletario en todo caso era Pizarro, el soldado. Entonces hay cosas que no cuadran en nuestra historia, que Cajamarca es el nudo gordiano donde se inicia nuestra historia republicana. Pero si yo lo analizo, no desde el punto de vista del factor clasista, sino como factor etnocultural, ya no como lucha de clases, sino como choque de civilizaciones, cuadra mejor. Cuadra mejor. Entonces, acá, para nosotros el episodio de Cajamarca es el nudo gordiano de nuestra historia. Ahí vemos, haciendo una analogía al siglo XXI, una derecha pizarrista versus una izquierda almagrista, que siempre se han peleado en el Perú. La historia de los partidos políticos arranca ahí. Pero nosotros, los etnonacionalistas, nos ubicamos en la selva de Vilcabamba, con la resistencia de Manco Inca, siempre ignorados. Pero ahora ya hay un partido inscrito y hay una opción real. Entonces, es por eso que a veces nos confunden como fascistas andinos o como ultraizquierdistas, pero estamos en la misma trinchera de Vilcabamba, de los incas de Vilcabamba, esa es nuestra posición. Y tenemos hitos históricos, ¿no? Vilcabamba, Manco Inca, el Tlaqueonco, San Juan Santos Atahualpa, Pumacagua, Tupac Amaru, Velasco y ahora el enocacerismo. Ahora, estamos en la línea. Estaba leyéndolo, hace muy poco estaba leyendo a Andrés Oppenheimer, que dice que el Perú mantiene una economía increíble. Lo que tiene son pésimos gobiernos. Y obviamente hace la comparación, mire, estos últimos 6 gobiernos, presidentes presos, suicidados, enjuiciados. ¿Qué lectura tiene usted? ¿Cómo cambiamos el país? Mire, esto debe continuar y lamentablemente ese cáncer de la corrupción, pues lamentablemente está en todos los estratos de la sociedad, hasta en el deporte. Mira, yo tengo una teoría. Yo sostengo que acá tenemos una república de papel, un simulacro, un holograma. Siempre se habla del piloto automático. Yo sostengo que acá, en el Perú, el piloto automático tiene nombre y apellido. Se llama Julio Velarde. El presidente del Banco Central. Él es el verdadero emperador del Perú. Él es el zar. Porque lo otro, estos presidelincuentes que pasan desde el 5 de abril del 92, arrasando cárceles, suicidándose, etcétera, son simulacros de democracia. Algunos duran 5 años, otros cuando ya no, cuando son muy corruptos ya duran 2 años, 1 año, entran los vices, ¿no? Ni hablar de los 130 mamíferos del Congreso, ni hablar del Poder Judicial, los 3 poderes. Entonces, ¿cómo puede andar una republiqueta con un presidelincuente, hombre o mujer, con 5% de aceptación? Ahora tiene Boluarte, pero también lo tenía Toledo en el Andahuaylazo. Claro. Entonces yo sostengo que acá se puede gobernar hasta con 0.1%, porque el piloto automático tiene la hegemonía. Y por último, se ampara por los fusiles de las comisarías y de los cuarteles. Lo otro es simulacro. Entonces todo el ganado humano de esta republiqueta de 33 millones
Nos emocionamos, nos indignamos con este simulacro, con este holograma y con las rapacidades de estos. Un Rolex, $20.000 en el baño, por ahí una cuota de algún mamífero congresal. Pero esos son sencillos, son ripios al lado de lo fuerte que se da en el saqueo minero transnacional, en el saqueo de la pesca, en el saqueo de nuestra energía, en el saqueo de nuestro gas. Y eso obviamente pasa piola, y ahí el gran piloto automático es Julio Velarde, que es el verdadero emperador del Perú de hace 30 años, por lo menos. Y acá estamos viviendo un simulacro de democracia. ¿Y si usted pensando en fusilar a todos los corruptos? Mire, es que yo asumo la corrupción presidencial o la corrupción desde el poder, no como mera corrupción como lo ve cualquier terrícola. Yo lo asumo como una extensión de la figura de traición a la patria. Entonces no lo asumo como corrupción, lo asumo como cuestión de seguridad nacional, porque Odebrecht, que es el ejemplo más ilustrativo, es el buen cristiano castrense, agentes extranjeros, alias inversionistas, en este caso brasileños, que han secuestrado la voluntad presidencial de una republiqueta durante un tercio de siglo. Esto en Israel, en Cuba o en Suiza es seguridad nacional. Y ahí te apuesto que los códigos son draconianos, porque esos países sí son patriotas. Entonces nosotros simplemente proponemos actuar con dignidad nacional, como actuaría cualquier país o cualquier república que se respete como tal, no como una globo colonia. ¿Qué piensa usted de la inversión china en el Perú? ¿De la inversión? En este momento, de la inversión china, que prácticamente son $60.000 millones. Están en minería, están en energía, están en los puertos, están en comunicaciones, están en obras a través de sus empresas. ¿Qué lectura tiene usted? Mire, yo a grosso modo tengo un gran temor que pasemos de depender económicamente de un gigante a otro gigante. O sea, pasemos de la dependencia, digamos, occidental, principalmente norteamericana, a la dependencia asiática, ¿no? Cambiar amos. Entonces, hay una particularidad, que China, o la inversión china, está presidida por el Partido Comunista Chino. Pero sabemos que esos de la frontera para afuera se comportan como unos veritables capitalistas. Entonces, y acá hay una inversión que es el primer socio económico del país. En cuanto a minería, es el segundo después de Inglaterra. Inglaterra es el primer socio económico del Perú en minería. Entonces, y acá tenemos el puerto de Chancay, que se va a inaugurar, entiendo yo, el 2026, con el nuevo gobierno. Entonces, nosotros, los nacionalistas, que vamos a arrancar, si el pueblo nos faculta, nos honra con darnos las riendas de su destino, desconociendo la constitución globalista de Fujimori y Montesinos, no derogándola. ¿Volvería usted a la constitución del 79? Mire, como voy a desconocer esta constitución, la voy a desconocer, va a entrar a calar la que sigue, por respeto a los 79. O sea, ¿nueva constitución? No. Si estoy desconociendo esta constitución de Fujimori y Montesinos, contra la cual me he rebelado en Andahuaylas y en Locumba, y me ha costado 18 años de prisión, ahora en libertad, inscribo un partido, postulamos, el pueblo nos favorece, obviamente tengo que ser consecuente. No puedo hacer como Alan García, que antes de ganar la elección, su segundo gobierno, en su plan de gobierno que yo leí en la prisión, el encabezamiento decía por la restitución de la Constitución de la Torre. Pero el hombre se olvidó. 5 años después, Ollanta, presionado por los enocaceristas de la cárcel, juramenta 1 minuto por la Constitución del 79 y traiciona 4 años todo el tiempo. Entonces, bueno, Castillo la ineptitud fue la característica y no tenía noción de esas cosas. Entonces, puede haber una cuarta oportunidad con nosotros. Entonces, nosotros, obviamente, vamos a cumplir lo que nos ha costado nuestra vida, nuestra prisión, nuestros muertos en Andahuaylas. Entonces, tenemos que hacerlo porque somos consecuentes. Y vamos a desconocer, no derogar. Al desconocer va a haber un problemón que estamos provocando exprofusamente, a propósito, porque nos vamos a sentar a negociar. Pero mientras tanto, ¿qué? Si estoy desconociendo este documento que no tiene firma, que es la Constitución de Fujimori, porque la firma fue retirada, obviamente ese mismo segundo entra a tallar la Constitución anterior. No es que la que me guste, no es mi capricho, es la que corresponde, es la del 79, no es la del 33.
Y la 79 tiene un artículo hermoso, que es el último, que me faculta para lo que yo denomino es la llave mágica para hacer una revolución social en el Perú. Obviamente con medidas contundentes como contemplar la corrupción presidencial como traición a la patria. Y una refundación republicana, que es a lo que apunta, necesita un signo de los tiempos. Ese signo de los tiempos para que el pueblo recupere fe en un proceso revolucionario es la pena capital para los presidelincuentes. Bueno, sé que va a estar viniendo permanentemente porque está recorriendo todo el país para caminar pueblo por pueblo. Me han dicho que no va a haber un distrito que usted no visite. Y bueno, es interesante y ojalá que en su próxima visita tengamos la posibilidad de seguir conversando. Soy respetuoso de su tiempo, lo están esperando aquí sus compatriotas porque hay una agenda muy larga y en todo caso, agradeciendo su presencia, don Antauro Humala, además es interesante conversar con usted porque han creado tantas leyendas sobre su persona que es bueno conversar directo y escuchar lo que realmente usted dice, lo que piensa y que sea la población finalmente la que juzgue, la que analice. Quiero dejarlo en esta última parte para que se dirija al pueblo del Cusco. Bueno, yo como siempre lo digo, vengo al Cusco siempre como que vengo a una tierra que conozco, en la que he crecido. Lo que siempre lo reitero, yo soy cienciano, colegio de ciencias, he cuidado de Calichín, de ciencias. Entonces, para mí, he vivido en Mariscal Gamarra, tengo mis amigos acá entrañables, y familiarmente, por formación, siempre hemos, como ayacuchano, siempre reverenciado a la capital imperial, porque también nuestro proyecto está restablecer una nueva geopolítica que tenga como eje los Andes, con proyección a la Amazonía, y ahí, por ley de gravedad, tiene que revertirse en una Cusco como capital política del país. Es la única ciudad invicta, nunca fue capturada por el enemigo, ni por... Los españoles entran acá como aliados de Manco Inca, no entran como conquistadores. Los chilenos nunca llegaron acá. Es una ciudad invicta, merece restituirla como capital. ¿Y ya tiene su plan de gobierno? Ya lo tengo, es lo que hemos presentado al Jurado Nacional de Elecciones. Este plan de gobierno lo estamos ahorita readecuando en función a los criterios que corresponden a un segundo plan Inca. Y tenemos que discutirlo, ¿eh? Que la población sepa cuál es el plan de gobierno. Don Antauro Humala, gracias. usted muy gentil, gracias por su presencia. Gracias.